Para nuestro estudio del día de hoy sobre el hijo pródigo, estamos viniendo aquí a un monte en Jerusalén conocido como el monte de Sión, que es un monte que se le ha nombrado así, se le ha llamado así, en especial porque aquí se encuentra, de acuerdo a la tradición, la tumba de David, y encima de la tumba de David un lugar muy importante para la tradición católica e incluso protestante. Es un lugar que se conoce como el cenáculo. Justo encima de la tumba de David está este salón que ahorita les enseñaré, donde vienen millones de cristianos del mundo a conmemorar la Santa Cena o Última Cena, porque se dice, de acuerdo a la tradición, que en ese lugar se llevó a cabo la Santa Cena, y también es el lugar que se cree dentro de la tradición católica y cristiana que ahí se llevó a cabo el milagro de Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo y donde, de acuerdo también a toda la teología cristiana, comienza la era de la iglesia y nace la iglesia cristiana como el pueblo que ahora Dios está adoptando de entre las naciones, de entre los gentiles, y que conforman la iglesia. Así que el lugar que da origen al cristianismo se encuentra aquí. Lo curioso de esta construcción y lo interesante, y es por eso que nos va a servir como marco para el estudio del día de hoy, en la parábola del hijo pródigo, lo curioso es que este edificio, el cenáculo, el lugar del derramamiento del Espíritu Santo, está encima de la tumba de David. O sea que esto está enviando un mensaje como que el lugar donde se derrama el Espíritu Santo tiene conexión con el reinado de David, tiene conexión con la dinastía de David. Y este lugar, en el piso de abajo, la tumba de David, es un lugar venerado por el judaísmo, que viene a este lugar a recordar, a hacer memoria del rey David y a clamar y a orar por el establecimiento de la dinastía de David en nuestros días, y el Mesías, el hijo de David, que venga a reinar Jerusalén y las naciones. Así que es una gran paradoja ver aquí a millones de cristianos que vienen, y aquí estamos viendo algunos, y que vienen aquí a la planta baja y que vienen a querer sentirse parte de esta nación, aunque al entrar aquí en realidad se sienten como extranjeros, e incluso los que les reciben aquí les hacen sentir como extranjeros. Y en la parte de arriba, que les enseñaré a continuación, en la parte de arriba, el cenáculo, donde muchos extranjeros, y que asimismo se consideran extranjeros, por otro lado, inconscientemente saben que están conectados con el reinado de David. Así que bueno, toda esta confusión, toda esta unión de dos pueblos, enemistados por siglos de dogmas, de tradiciones, es lo que vamos a tratar de aclarar en esta enseñanza acerca del hijo pródigo. Veremos que esta parábola tiene un sentido mucho más profundo, del sentido que por supuesto es muy hermoso, de el amor de un padre por su hijo, y que a pesar de todo le recibe otra vez y le perdona. Veremos que hay mucho más profundidad en esta parábola, y veremos que en la parábola del hijo pródigo el énfasis
El énfasis o el personaje al que se le da énfasis en esta parábola, y la razón por la que Yeshua la explica, no es por el hijo pródigo, sino es por el hermano mayor, el que se quedó y el que fue movido a celos. Fue movido a celos al ver que venía el hijo menor que se había gastado todos los bienes, que se había gastado la herencia en las naciones con rameras, y es eso lo que le causa enojo al hermano que se quedó en casa, el ver que viene de lejos hijos pródigos y que están regresando a casa. Eso es lo que le produce enojo, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos entrando al interior de la tumba de David. Shalom. Y aquí estamos viendo uno de los lugares más sagrados en el judaísmo, un lugar por el cual continuamente se pide por el establecimiento de la dinastía de David, porque venga el Mesías prometido, el hijo de David, a traer la paz perdurable. Y este también es un lugar donde miles de cristianos en el mundo vienen a conocer este lugar y de alguna manera también desear ser parte, con una esperanza diferente, basada simplemente en la idea de que el hijo de David ya vino. Y bueno, pues ahora nos iremos al segundo piso, vamos a ver lo que hay allá arriba. Nos vamos a dar cuenta de que hay dos pueblos que tienen la misma esperanza, pero separados, no nada más por un muro de separación, por un techo, sino también separados por siglos de incomprensión y de intolerancia y de falta de amor los unos por los otros. Y bueno, sigo aquí en la entrada de la tumba de David, y aquí hay una puertita, hay unas escaleras, y esa puerta está tapada, pero si subimos esta escalera llegaríamos al segundo piso, que ahorita se los voy a enseñar para que se sorprendan y vean lo que hay allá arriba. Y bueno, allá abajo en la tumba de David les enseñé una puertita con unas escaleras, y esa puertita es esta que veo acá, nada más que aquí la estoy viendo hacia abajo, con estas escaleras, y esto conduce a este segundo piso. Esto es lo que está en el segundo piso de la tumba de David. Es el mismo edificio, nada más que esto es el segundo piso. En el piso de abajo están los judíos ortodoxos clamando por el reinado de David, porque venga el hijo de David. Y en el piso de arriba vienen los cristianos para agradecer y para orar también porque el hijo de David venga y establezca su reino. Y pues vemos a dos naciones, a dos pueblos divididos no nada más por este piso, sino divididos por siglos de celos, de competencia, de envidias, de incomprensión, que yo espero que este estudio de la parábola del hijo pródigo nos ayude a aclarar este malentendido y que verdaderamente traiga una claridad y una sencillez a la comprensión de esta parábola que Yeshua contó, y que podamos entender la identidad
del hijo pródigo, del hijo derrochador. Así que en este lugar donde se conmemora el derramamiento del Espíritu Santo y que podemos ver incluso ahí el símbolo de la unción, el árbol de olivo que conmemora al Mesías, la unción del Mesías hijo de David, pues desde aquí grabaremos un estudio que anhelo en mi corazón, que pueda alcanzar al hijo pródigo y hacerle volver a casa y comprender al hermano mayor que tiene celos. Así que vámonos a nuestro estudio del día de hoy, la parábola del hijo pródigo. Nos encontramos en el aposento alto. Estamos en el edificio más significativo para la tradición cristiana. 1,000 millones de cristianos católicos en el mundo consideran este lugar como la cuna o el lugar del nacimiento de la iglesia, y no nada más la iglesia católica, sino también la iglesia protestante. De acuerdo a la teología protestante, es en este lugar donde surge la iglesia, ya que, de acuerdo a la tradición una vez más cristiana, es este lugar donde el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que se describen ahí en el libro de los Hechos, que estaban reunidos, estaban unánimes, y vino sobre ellos un estruendo recio, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y ahí, según la teología cristiana, comienza la iglesia. Es por eso que este lugar es tan significativo, y bueno, tengo justamente aquí a mi lado un grupo de cristianos que están llegando, y este es el lugar pues más venerado por 2,000 millones de cristianos que vienen a Israel y que no se pueden perder el venir aquí, ya que se dice que también aquí fue la Santa Cena. Por tanto, es aquí donde Yeshua está iniciando como una nueva era, una nueva etapa, en la cual Él toma como su pueblo ahora a los cristianos, y ahora son gentiles, extranjeros de entre las naciones, que ahora se convierten en su pueblo y que ahora van a proclamar la fe cristiana a las naciones. Así que estando en este lugar tan importante, tan significativo, un lugar donde el Papa Juan Pablo II ofició una misa, y también en los últimos meses, en el mes de mayo, vino el Papa Francisco y también dio una misa aquí, por lo cual hubo mucha controversia acá en Israel, ya que pues este edificio es el mismo edificio donde está la tumba de David. Ya vimos en la introducción que aquí en el piso de abajo está la tumba de David. Por consiguiente, hubo muchas protestas de judíos ortodoxos al saber que venía aquí el Papa, y toda la enemistad de siglos que hay entre estas religiones, entre el judaísmo y cristianismo, toda la historia de envidias, de sufrimiento, de enemistad que ha habido entre estas dos religiones, entre estos dos pueblos, pues tiene en gran parte un lugar de coincidencia, que es este edificio. Y yo estoy seguro que no existe la palabra coincidencia. La palabra coincidencia, como dicen los rabinos, no es una palabra kosher. No es coincidencia que en este mismo lugar, en este mismo edificio, coinciden dos grupos, coinciden dos hijos. Unos que se siguen considerando extranjeros, que se siguen considerando parte de las naciones y que vienen aquí y que pues dicen creer y seguir al hijo de David, pero al mismo tiempo se consideran parte de las naciones. Y por otro lado, otro pueblo que se consideran hijos, que se consideran parte de la nación del rey David, y que están con celos, están con enojo, porque este lugar se esté usando para todos estos extranjeros que están viniendo. Y hay un sentimiento de enemistad entre ambos y un sentido de desconfianza. Y pues por supuesto que siglos de historia, de pleitos entre ambos hermanos, pues ha contribuido a todo esto. Y qué mejor lugar como marco para explicar la parábola
del Hijo Pródigo en nuestra serie de las letras rojas del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Qué mejor lugar para aclarar un conflicto de años y aclarar un misterio que comprendió el apóstol Pablo. En su carta a los Efesios, Pablo comprendió un misterio que es mi anhelo y es mi oración, y voy a orar a continuación, para que este misterio que comprendió el apóstol Pablo sea entendido también por todos aquellos que han de ver este video. Así que les voy a pedir que me acompañen a orar para que este misterio sea revelado en esta generación y que de una vez por todas se derribe toda pared intermedia de separación y que de estos dos pueblos se haga uno solo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que esta nación está siendo amenazada, y que es mi anhelo que se cumpla la profecía también de Jeremías en el capítulo 31, que dice que vendrán guardas, vendrán notzrim. La palabra notzrim es la palabra que se utiliza en Israel, es la palabra en hebreo que se utiliza para hablar de los cristianos. ¿Sí? De acuerdo a la profecía de Jeremías, dice que en los posteriores tiempos los notzrim, los cristianos, gritarán en el monte de Israel: vamos a Sión, vamos al monte de Sión y subamos a la casa del Dios de Jacob. Va a haber un despertar en Efraín, y ahorita aclararemos quién es Efraín, para volver a Sión. Así que bueno, pues vamos a orar para que todas estas cosas se entiendan y podamos entender la parábola del Hijo Pródigo a un nivel mucho más allá del aspecto emocional, el aspecto emotivo, que sin duda es muy hermoso y también es muy valioso, pero que entendamos la parábola del Hijo Pródigo a la luz de la profecía bíblica. Así que bueno, pues vamos a orar y pidámosle a Dios que nos revele este misterio que ha estado oculto por los siglos, pero que ha de ser manifestado por boca de los profetas, de los apóstoles, y que entendamos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos han alcanzado los fines de los tiempos en que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y has de revelar este misterio que ha estado oculto, pero que por boca de tus profetas y de tus apóstoles has de revelar al Hijo Pródigo, al Hijo derrochador, al que se fue de casa, al que está comiendo las algarrobas de los puercos, al que está comiendo el alimento de los puercos, y que ha de volver en sí, y está volviendo en sí, y está comenzando a retornar a las sendas antiguas, pero que al retornar no se siente digno de entrar a casa y se queda lejos. Y quiero agradecerte porque a pesar de que no nos sentíamos dignos de entrar a casa, tú corriste a nuestro encuentro y nos estás regresando a casa. Nos estás diciendo que somos tus hijos y nos estás regresando la herencia que nosotros derrochamos. Te pedimos perdón por haber derrochado la herencia. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. En el nombre de Yeshua. Amén. Para poder comprender la parábola del Hijo Pródigo, tenemos que conocer un poquito de historia. Y conocer un poquito de historia, que voy a tratar de simplificar lo más posible y hacer lo más breve posible, para que de manera sencilla tú puedas entender las implicaciones de la parábola del Hijo Pródigo. Y un breviario cultural histórico de la nación del pacto, del pueblo de Israel, que es fundamental para entender todas las parábolas de Yeshua, todas las enseñanzas de Yeshua. Es importante conocer la historia que está escrita desde Moisés, los profetas, etc. Bueno, la historia de la Biblia, todo lo que la Biblia habla, desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis 22, podríamos titular el mensaje de la Biblia como la historia de una familia. ¿Cómo podríamos saber de qué se trata la Biblia? Podemos saber de qué se trata la Biblia o cualquier libro entendiendo
a qué capítulos le dedica más renglones, a qué le dedica más toda la historia de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. ¿En qué se centra toda la historia de la Biblia? Bueno, toda la historia de la Biblia, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, se centra alrededor de la descendencia de un hombre llamado Abraham. Toda la Biblia es la historia de Abraham y su descendencia. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Después de Isaac viene Jacob. Jacob tiene a las 12 tribus de Israel. De estas 12 tribus de Israel, Jacob nombra a un primogénito. Este primogénito, a quien le entrega un manto de colores, se llama José, de quien sus hermanos tienen celos y lo venden a unos mercaderes que se lo llevan a Egipto, y luego le dicen a su padre que fue devorado por una fiera. El padre lamenta la pérdida de su hijo, llora la pérdida de su hijo, y pues por muchos años considera que su hijo está muerto. Sin embargo, su hijo no está muerto, su hijo está en Egipto, y es toda una historia maravillosa en la cual Yosef, después de muchos años de padecimiento, se convierte en el gobernador de Egipto. Así que, bueno, estoy feliz de tener aquí un montón de hijos pródigos que están volviendo a la herencia, y que podemos entender que la historia de Yosef tiene mucha conexión con todos estos hijos que estamos viendo acá, hijos pródigos, porque el nombre Yosef significa añadirá. Viene del verbo leosif, José, en hebreo significa añadirá. ¿Y por qué significa añadirá? Bueno, los nombres en hebreo tienen una función profética, un significado profético, y esto tiene que ver con que Yosef tendría una misión profética de añadir. ¿Añadir qué? Bueno, recordemos que la promesa que le fue dada a Abraham es que su descendencia sería incontable. La descendencia de Abraham sería incontable como las estrellas en multitud. Si creemos lo que está escrito en la Biblia, literalmente, entonces tendríamos que creer que la promesa dada a Abraham tiene que haberse cumplido de manera literal. La descendencia de Abraham, y la palabra descendencia en hebreo es la palabra será, así como suena, será, que la traducción de la palabra será al griego es la palabra esperma, de donde viene la palabra espermatozoide. Entonces, la promesa dada a Abraham es que su esperma, su descendencia biológica, será incontable como las estrellas en multitud. Abraham será heredero del mundo. Abraham heredará las naciones. Por eso se le cambió su nombre de Abraham, padre de un pueblo, a Abraham, padre de multitud de naciones. Esa es la promesa que se le da a Abraham, y Abraham la cree. Abraham cree en esta promesa. Abraham cree que Dios es capaz de dar vida a los muertos. Abraham cree que, a pesar de ser anciano, Dios es capaz de darle una descendencia incontable. Y Dios le promete a él y a Sara, por eso Sara se llama princesa, porque ellos tendrán descendientes que se convertirán en reyes y naciones. Reyes y naciones saldrán de los lomos de Abraham. Reyes y naciones saldrán de Abraham y de Sara. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en el siglo XXI es: ¿dónde está la promesa dada a Abraham? ¿Dónde están los millones y millones incontables de descendientes de Abraham, no espirituales? Aquí no estamos espiritualizando la Biblia, estamos interpretando literalmente la Biblia tal como dice. Será es esperma, es una descendencia biológica, ya que hubo un momento en que Abraham pensó que su heredero iba a ser un hombre llamado Eliezer, que era su mayordomo, su asistente, pero Dios le dijo: no te heredará sino uno que salga de tus lomos. Así que eso es literal, en hebreo eso es literal, alguien que salga de tus lomos, ese será tu descendiente. Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer, si creemos en la Biblia, es: ¿dónde están los millones y millones y millones de descendientes de Abraham? Bueno, pues a ver si las imágenes de este video ya les están enviando una pista de dónde están los descendientes de Abraham. A ver si ya hay una pista, ¿no? De hecho, se oye mucho ruido en el video y eso me alegra, porque pues aquí hay pistas. Aquí estás tú viendo cumplimiento profético. Abraham
la descendencia de Abraham será incontables como las estrellas sin multitud. De hecho, cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le saca a ver el cielo y las estrellas. ¿Y qué le dice Dios a Abraham cuando él ve el cielo y las estrellas? ¿Qué le dice? Cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. ¿Y qué le dice? Así será tu descendencia. Así que, bueno, ¿cómo podemos saber si queremos avanzar y querer conociendo de la Biblia y le vamos a dar credibilidad a este libro? Entonces empecemos por la promesa dada a Abraham. Empecemos por la promesa dada a Abraham. ¿Es la Biblia digna de confianza? Pues tendríamos que ver el cumplimiento de la promesa a Abraham de que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Su esperma, su descendencia biológica, ¿dónde está? Bueno, ese es el misterio que vamos a ver que se va a ir desarrollando conforme avancemos en el estudio de las Escrituras. Abraham tiene un hijo, Isaac, al cual está dispuesto a sacrificarlo. Abraham está dispuesto a sembrar a su semilla, que es Isaac, está dispuesto a sembrarlo porque él sabe que él conoce la agricultura y él conoce los principios de la agricultura, que si tú quieres mucho fruto, tienes que sembrar una semilla, y si siembras una semilla va a producir mucho fruto. Así que él estuvo dispuesto a sembrar la vida de su hijo con la confianza de que Dios era capaz de resucitar a los muertos. Él estuvo dispuesto incluso a sacrificar y a matar a su hijo Isaac, sabiendo que, bueno, pues Dios me prometió que iba a venir una gran descendencia a través de mi hijo Isaac, y si Dios me está mandando que lo sacrifique, bueno, pues ya Dios sabrá cómo va a cumplir la promesa. Seguro que va a resucitar a mi hijo para que después pueda venir esa descendencia incontable. Y por eso Abraham cree en que Dios es capaz de dar vida a los muertos y él está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Pero cuando está a punto de hacerlo, Dios lo detiene y le dice: no, ya sé que ya me di cuenta que temes a Dios, ya me di cuenta que amas, no es necesario. Y por esto que acabas de hacer y por cuanto no me negaste a tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y bueno, ahí le confirma el pacto y le confirma la promesa de que tendría una gran descendencia, que también se la confirma Isaac y se la confirma Jacob, diciéndole que de Jacob vendrá una nación y un conjunto de naciones. Esa es la promesa específica que tenemos una vez más en el siglo XXI, sobre todo si decimos que creemos la Biblia. Tenemos que comprobar si se cumplió la promesa dada a Jacob de que de su descendencia vendrá una nación y un conjunto de naciones. Así dice, así está escrito en el libro de Génesis, que de la descendencia de Jacob vendrá no nada más una nación, no nada más la nación de Israel, sino vendrá un conjunto de naciones. Y si nos quedamos todo el día aquí en este lugar, en el aposento alto, nos vamos a dar cuenta que no nada más viene gente de una nación, viene gente de todas las naciones. Ahora aquí en este edificio ya podemos empezar a ver un destello del cumplimiento de esta promesa, porque acá abajo, en el piso de abajo, está una nación. Están ciudadanos de este país, de Israel. En el piso de abajo están ciudadanos de Israel, y en el piso de arriba está un conjunto de naciones. O sea, ya aquí en este edificio ya vemos un cumplimiento. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Será entonces que este conjunto de naciones, será que ellos y los de acá abajo son el cumplimiento de la promesa llamada Jacob? Y es un misterio que los de allá abajo sí lo saben, pero los de acá abajo no lo saben. Bueno, pues la parábola del hijo pródigo nos lo va a revelar. Bueno, ¿qué pasa después? Se le da esta promesa a Jacob, conocemos la historia, tiene 12 hijos. Y de estos 12 hijos, ahora viene la incógnita de quién será el que cumplirá y el que recibirá la estafeta de la promesa de la multiplicación biológica. ¿Cuál de los 12 hijos cumplirá la profecía y la promesa de la multiplicación biológica? Bueno, pues basta con ver los nombres. Los nombres de los hijos son proféticos. ¿Cuál de los 12 hijos tiene un significado que implica el añadir multitudes? ¿Cuál de los 12 hijos tiene un nombre que implica añadir? Pues el nombre Yosef, el nombre José. Yosef añadirá. Y es justamente a quien Jacob le pasa la estafeta y le identifica como el primogénito.
y cuando le identifican como el primogénito, a pesar de que él no fue el primero en nacer, pues cuando él hace esto y le entrega un manto de colores, que va a ser muy significativo cuando lleguemos a la parábola del hijo pródigo, entonces los hermanos le tienen celos y los hermanos terminan vendiéndolo para Egipto. Y al estar Yosef en Egipto, ¿qué sucede? Bueno, pues todo eso que los hermanos traman y planean para su mal, Dios lo transforma y lo usa para bien, y con eso vamos a empezar a ver cómo es que Dios va a cumplir el misterio y cómo es que Dios va a cumplir la promesa de la multiplicidad biológica que le anunció y le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. El que la va a cumplir es Yosef, cuyo nombre significa añadirá. Así que José está en Egipto, y José en Egipto, en el extranjero, en el exilio, engendra 2 hijos, el mayor y el menor. El mayor se llama Manasés y el menor se llama Efraín. Bueno, aquí vamos a empezar a entender el misterio de la parábola del hijo pródigo con los hijos de Yosef. El mayor Manasés, Dios me hizo olvidar, y el menor Efraín, fructífero. Entonces ya con estos 2 nombres tenemos una pista profética. José añadirá, Efraín, fructífero. Añadirá fruto. ¿Y qué sucede después de muchos años, cuando ya José se convierte en el gobernador de Egipto y cuando finalmente ya se le revela al papá que su hijo no murió, que su hijo vive, que su hijo es el que da el pan de vida y que su hijo le está llamando a que venga a Egipto? ¿Qué sucede cuando viene Jacob y se da cuenta que su hijo vive? ¿Qué es lo que hace? En ese momento adopta a los hijos de Yosef y los hace parte de la nación de Israel, y a la hora de bendecirles hace una señal profética que implica la transferencia de la estafeta de Yosef. Ahora, ¿a quién le va a pasar la estafeta de la promesa de la multiplicidad biológica? Pues obviamente al hijo que tiene un nombre profético en relación al fruto incontable, que es Efraín. Ahora la estafeta pasa a Efraín. Y esto lo vemos cuando Jacob cruza los brazos. Él proféticamente sabe quién de esos 2 hijos cumplirá la promesa de Abraham. Y por eso es que hasta Yosef se molesta y le dice: no, padre, no, él no es el primogénito, es Manasés. Pero Jacob proféticamente dice: lo sé, hijo, pero este será el primogénito, este será el que va a cumplir una promesa de multiplicidad. Cruza los brazos, y sí, aquí tengo la ventaja del video, de que al cruzar los brazos pueden ustedes ver que se forma pues la señal, una señal y un símbolo muy importante en los primeros cristianos. Los primeros cristianos siempre usaron como símbolo el pez. ¿Por qué los primeros cristianos usaron el pez como símbolo? ¿Por qué Yeshua llamó pescadores para hacer sus discípulos? ¿Por qué? Bueno, eso lo veremos a continuación. Primero, porque aquí está hablando Jacob de que estos hijos de Yosef se multiplicarán. Incluso está escrita la palabra hebrea específica en la bendición que da a Manasés y Efraín. Se da la bendición específica de que ellos se multiplicarán como los peces en multitud. Específicamente dice eso en hebreo. Así que en ese momento Jacob le transfiere la promesa de la multiplicidad biológica a Efraín, y ahí queda la promesa, ahí queda la esperanza de que a través de Efraín vendrá una gran multitud y se cumplirá la promesa de que de él vendrá una nación y un conjunto de naciones. De ahí vendrá una descendencia muy grande, y ahí queda esa promesa. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, prácticamente ahí termina el libro de Génesis. Después muere Yosef, y ahí termina el libro de Génesis. Lo que empezó con Adán y Eva termina en el capítulo 50 de Génesis con el ataúd de Yosef en Egipto, los huesos de Yosef enterrados en un ataúd en Egipto, y ahí termina la historia. ¿Y en qué momento se reinicia la historia? Se reinicia la historia en Éxodo, cuando
se mencionan las familias, los nombres de las familias que entran en Egipto. Así empieza el libro de Éxodo, por eso es que Éxodo en hebreo se llama Shemot, o los nombres, son los nombres de los que entran en Egipto, que entran a Egipto como una familia y han de salir de Egipto como una nación. Así que al salir de Egipto ya saldrá como una nación, pero recordemos cuál fue la promesa dada a Jacob. La promesa dada a Jacob es que su descendencia será una nación y también será un conjunto de naciones. Así que de Egipto, y de eso nos habla todo el libro de Éxodo y prácticamente el resto de la Torá, el resto de la ley de Moisés, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos narran todo el proceso desde Egipto, la salida de Egipto, en que se forma una nación. Si en Egipto se forma una nación, entonces, ¿dónde está la otra parte de la promesa de la formación de un conjunto de naciones? En Egipto se forma una nación. Entonces, ¿dónde se formarán las naciones que también son descendientes de Jacob? ¿Dónde se formarán? Bueno, eso lo veremos más adelante en la historia. Una vez que salen de Egipto, una vez que salen ya como nación y Dios hace un pacto con ellos en el monte Sinaí y les llama su especial tesoro, la nación del pacto, una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa, y les establece como su pueblo escogido. Entonces les advierte que si obedecen sus mandamientos, que si obedecen el pacto, pues entonces les hará permanecer en la tierra. Ellos estarán seguros en la tierra, vivirán en la tierra de Israel, en la tierra que le prometió a Abraham, y todo será dicha, todo será felicidad, todo será paz, tendrán paz incluso con todas las naciones alrededor, y ese es el pacto que establece con ellos. Pero también viene una serie de advertencias que se dan en el libro de Deuteronomio, que si no obedecen al pacto, si no obedecen los mandamientos, entonces pues Dios los va a expulsar de la tierra, los va a enviar a las naciones, y entre las naciones van a corromperse, van a llenarse de idolatría, y en las naciones dejarán de ser pueblo, y en las naciones se mezclarán y se asimilarán entre las naciones. Si solamente tuviéramos los 5 libros de Moisés, si solamente tuviéramos lo que se conoce como el Pentateuco, la Torá, pues prácticamente ahí termina. Los 5 libros de Moisés tratan de los orígenes de la nación del pacto, que inician como una familia, ya dijimos, después una nación, y después las advertencias o las promesas de que si obedecen serán una nación, vivirán en la tierra, estarán en paz y todos felices y contentos. Y pues si viviéramos en el mundo ideal y todo hubiera sido lindo y hermoso y todos hubieran obedecido, pues ya hubieran vivido en la tierra y se hubieran multiplicado y hubieran sido la cabeza de las naciones y hubieran sido la luz a las naciones. Todo hubiera sido perfecto y pues en realidad nada más hubiera sido una nación y se acabó. Pero era necesario la segunda parte de la profecía, y es que la descendencia de Israel, la descendencia de Jacob, no solo será una nación, sino también un conjunto de naciones. ¿De qué manera Dios lograría esto? Bueno, pues Dios utilizaría la desobediencia de su pueblo, por cuanto les advirtió que si desobedecían el pacto, iban a ser dispersados entre las naciones. Y al ser dispersados entre las naciones, pues ¿qué iba a suceder? Lo podemos leer en Deuteronomio, y después lo podemos leer también en los profetas, que al mezclarse entre las naciones, pues iban a perder la identidad, iban a olvidarse del pacto, iban a olvidarse de la herencia, iban a olvidarse de la elección, iban a olvidarse de que eran descendientes de Israel, se iban a mezclar entre las naciones y pues dejarían de ser pueblo. Pero la promesa que ya viene desde Deuteronomio, desde la ley, es que ahí en las naciones habrían de tener el deseo de regresar. Ahí en Deuteronomio 30 podemos tener ya grandes pistas para entender la parábola del hijo pródigo, porque dice: acontecerá que cuando hayan venido sobre ti la bendición y la maldición, y estando ahí en lo más lejano de la tierra, si de ahí te arrepientes,
si de ahí tienes un deseo, la palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah, que significa retorno, si ahí estando en lo más lejano, si estando en el exilio, si fuiste dispersado una vez que desobedeciste y estando lejos, ahí te acuerdas y ahí te arrepientes, entonces circuncidaré tu corazón. Entonces te voy a cambiar el corazón y entonces te regresaré a la tierra de tus padres y volverás a ser mi pueblo, y yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y se acabó. Ahí termina prácticamente lo esencial del Pentateuco, del libro de la ley. Simplemente al final Moisés muere diciéndole al pueblo, pues aquí está la ley, obedécela, aunque Moisés les dice que se aprendan una canción, un canto, el cántico de Moisés, en que ya sabe, Moisés ya anticipa y ya sabe que la nación va a desobedecer, y Moisés ya sabe que va a ser dispersada a las naciones. Por eso les dice, apréndete este canto para cuando haya sido dispersado, pues por lo menos sepas cómo regresar, ¿no? Y se cumple la profecía de Moisés, se cumple lo que Moisés dice, se cumple el que la nación es dispersada. Efectivamente se cumple. Si continuamos leyendo el relato de los libros históricos, bueno, en la época de Josué entran a la tierra prometida, viene un periodo de jueces, después del periodo de los jueces viene la época de la monarquía. ¿Y qué leemos en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas? Pues vemos toda la historia en la cual los reyes gradualmente, en su deseo de irse mezclando con las naciones y irse pareciendo a las naciones, uno de los textos que más vemos que se repite una y otra vez es que los reyes comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y todo comienza desde la época de Salomón. Salomón es el que empieza a apartarse cada vez más intensamente de los mandamientos que Dios les dio, y Salomón podríamos decir que deja el pacto que Dios estableció con ellos, y como consecuencia de que Salomón pues ya abiertamente transgrede el pacto y entre la alianza con mujeres extranjeras, pues es por eso que Dios decreta que va a dividir a la nación de Israel. Y eso sucede en tiempos del hijo de Salomón, del hijo Roboam. Se dividen las 12 tribus, se divide la dinastía de David, se divide el reinado de David. David logró conjuntar a las 12 tribus, pero en tiempos de su nieto, de Roboam, del hijo de Salomón, estas 12 tribus se dividen. Las 10 tribus del norte son dirigidas, y aquí viene la pista. Aquí viene la pista de Efraín. Aquí viene la pista del misterio de cómo Dios va a multiplicar a la descendencia de Israel a través de un descendiente de Efraín. Efraín, que ya dijimos que significa fructífero, su hijo llamado Jeroboam, o un descendiente de Efraín llamado Jeroboam, se convierte en el rey de las 10 tribus del norte de Israel, que con el propósito de consolidar su reinado, él decide romper el pacto de Dios con el pueblo de Israel y romper con Jerusalén, la capital del reino que estableció David. Decide romper y decide establecer sus propias reglas, sus propias leyes. Pone becerros de oro, un becerro de oro en el norte, un becerro de oro en el sur de su reinado, para que ya no tuvieran que ir a Jerusalén, y en ese momento decide desprenderse del pacto. Y una vez que se desprende del pacto, pues se hace él mismo responsable de recibir las maldiciones que ya había dicho Moisés que le vendrían al pueblo si se apartaban de sus mandamientos, si adoraban dioses falsos. Entonces ya Jeroboam, al transgredir el pacto, él pues está listo, él y su pueblo, de recibir las maldiciones de exilio, de expulsión de la tierra, lo cual se cumple unos cuantos años después, y los profetas le advierten y le advierten y le advierten al reino del norte. Elías, uno de los profetas que le advierte. Oseas es el profeta que de manera ya más contundente y definitiva le dice al reino del norte que Dios ha terminado con ellos, que Dios ya no los va a considerar su pueblo, que va a dejar de compadecerse de ellos y los va a mandar al exilio.
Y eso es lo que trata la profecía de Oseas, el rompimiento, el divorcio de Dios con su pueblo Israel, las 10 tribus del norte, a quien Dios les había llamado su primogénito. ¿Por qué? Porque el gobernante de las tribus del norte es Jeroboam, que desciende de Efraín, a quien Jacob le dio la primogenitura. ¿Okay? La primogenitura se le dio al hijo menor, a Efraín, y un descendiente suyo, al romper el pacto, pues entonces hace que Israel reciba las maldiciones y se ha llevado al exilio por los asirios. En el año 722 antes de Cristo vienen los asirios y se llevan a las 10 tribus al exilio. Podríamos decir que el hijo menor, el que recibe la primogenitura, Efraín, es llevado a las naciones. Y al irse a las naciones se anuncia, y por eso es muy importante para comprender la parábola del hijo pródigo, tenemos que dominar muy bien y tenemos que conocer muy bien la profecía de Oseas. De hecho, si alguien no está muy familiarizado con la profecía bíblica y no está entendiendo muy bien todo lo que estoy diciendo por ir yo muy rápido quizás, la manera que vas a entender mucho mejor todo lo que estoy diciendo es que te dejaré de tarea que estudies la profecía de Oseas. Si estudias la profecía de Oseas y la entiendes, vas a entender sin ningún problema la parábola del hijo pródigo. Pero bueno, continuamos. La parábola, la profecía de Oseas, se cumple. Israel del norte, que en la profecía de Oseas se equipara o se simboliza con Gomer, la mujer adúltera, la mujer infiel, la mujer que se fue con muchos amantes, es llevada a las naciones. E Israel, que era una nación y que ahora son dos naciones en tiempos del profeta Oseas. Después del profeta Oseas va a venir ese rompimiento y Israel, de ser una nación, ahora van a ser dos naciones. Y de ser dos naciones, esta nación se va al exilio y en vez de ahora dos naciones, ahora ya no van a ser dos naciones, ahora va a ser un conjunto de naciones. Ahora las 10 tribus, de acuerdo a la profecía de Oseas, serán como rocío entre las naciones. Se mezclarán entre las naciones, van a ser zarandeadas entre las naciones y perderán la identidad entre las naciones. Y al estar entre las naciones y ya no ser consideradas pueblo, bueno, llevan como si fuera polen, llevan la semilla de Abraham. De manera que estas 10 tribus llevan el semen, el esperma de Abraham, y se lo llevan a todas las naciones, más específicamente de acuerdo a la profecía de Oseas, a Occidente. Eso no quiere decir que no también vayan a Oriente, también van a Oriente, pero mayoritariamente son llevadas a Occidente. Por eso es que en Oseas dice que cuando el Señor ruja desde Sion, otra vez cuando el Señor se manifieste, rugirá como león, y dice, y vendrán los hijos temblando desde el Occidente. Así que ya empezarán a entender a todos estos hijos que vienen de dónde, principalmente los que vienen aquí a este lugar, ¿de dónde vienen? De Occidente. Así que bueno, ya estamos en esa etapa. 722 después de Cristo, las 10 tribus del norte son llevadas a Occidente, a muchas regiones del imperio asirio. Muchos se van y se dispersan por todo el mundo y prácticamente desaparecen. Hay un remanente de las 10 tribus que se juntan a Judá con el exilio, y Judá es quien se queda en casa. Judá, a pesar de que desobedece también, a pesar de que según el profeta Ezequiel fue peor que las 10 tribus de Israel, a pesar de eso, Dios decide dejar a Judá y a Judá no divorciarla y a Judá no enviarla y no perder entre las naciones, por cuanto Dios tenía un pacto con David y Dios quería mantenerle a David un testimonio en Judá. Así que es por eso, es solamente por la gracia de Dios, que Dios deja un remanente de las 12 tribus en Judá, y a pesar de que fueron muy desobedientes, se los lleva a Babilonia, pero solo 70 años, después de 70 años los regresa. O sea que podríamos decir que el hermano mayor, Judá, podríamos decir que ellos se quedaron en casa. Ellos quisieron mantenerse en casa, ellos perseveraron, ellos se quedaron en casa, y por la gracia de Dios se quedan en casa también. Y ellos empiezan a someterse a un sistema de reglas y de obligaciones a sí mismos, y es una de las características de la casa de Judá, imponerse sobre sí obligaciones para servirle a su Padre Celestial. Mientras que
las tribus del norte se fueron a las naciones y se perdieron la herencia. Y ya nadie sabe su rastro, excepto, nadie sabe su rastro. ¿Quién será el único que sí conoce el rastro de los peces? ¿Quién será el único que sí siguió la ruta de los peces? ¿Quién será el único que sí sabe a dónde se fueron sus hijos? ¿Quién será el único que sí sabe? Pues aquel que lo ve todo y aquel que les ama profundamente y aquel que dijo en la profecía de Jeremías: ¿cómo he de olvidarte, oh Efraín? ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo te olvidaré? Y le dice: vuelve, hijo rebelde, vuelve, hijo contumaz, vuelve a estas tus ciudades. Así que el padre, por supuesto, no se olvida de sus hijos. Dijo Isaías: se olvidará la mujer de aquel que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre. Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidó de sus escogidos. Dios nunca se olvidó de aquellos que abandonaron el pacto, de aquellos que fueron infieles. Dios permanece fiel y Dios sigue pensando todo el tiempo en ellos. Dios todo el tiempo está pensando en estos que ahora se convirtieron en una plenitud de gentiles, como dijo Jacob. Jacob le dijo a Efraín que de él vendría una plenitud de naciones, o la multitud de naciones, y se utiliza un término en hebreo que después el apóstol Pablo en su carta a los romanos utilizaría: plenitud de gentiles. Los descendientes de Efraín, que fueron que son estas 10 tribus que fueron al exilio, son la plenitud de los gentiles de los que habla Pablo en su carta a los romanos. El misterio de los gentiles que han de volver, que han de provocar a celos a los que se quedaron en casa, a la casa de Judá. Así que, bueno, ¿qué sucede después? Bueno, después de los asirios vienen los babilonios, ya hablamos. Después de los babilonios vienen los persas, y a partir de los persas ya realmente lo único que queda de las 12 tribus es un remanente, que es la casa de Judá, que son los que regresan a la tierra. Y después vienen los griegos, vienen los romanos, y en tiempos de los romanos los judíos ya sabían que un profeta llamado Daniel ya había anticipado que vendría un hijo de David, un descendiente de David, de la casa de Judá, y que sería el que traería de vuelta a todas las tribus de Israel y levantaría el tabernáculo caído de David. Un profeta también llamado Amós anuncia que Dios traería de entre los gentiles al tabernáculo caído de David, que Dios volvería a restaurar las 12 tribus. Esto es lo que anuncia Amós, esto es lo que anuncia Oseas, esto es lo que anuncia Jeremías, capítulo 16, que dice que vendrá un segundo éxodo, que el primer éxodo fue de Egipto, pero el segundo éxodo, y eso lo pueden leer en Jeremías capítulo 16, será un éxodo de todas las naciones. Así que hablábamos que Egipto sirvió para la formación de una nación. El exilio a Egipto, el ir a Egipto, fue para que se formara en Egipto una nación, pero el exilio a todas las naciones servirá para que se cumpla la profecía de que Israel será un conjunto de naciones. Así que, bueno, esa es la profecía que anuncia también Jeremías, y prácticamente es el tema de los profetas. El tema de los profetas es que Dios va a restaurar y a tener misericordia de su Hijo que se fue y se perdió entre las naciones, y que Dios los va a traer de nuevo. Y aparece en tiempos del exilio romano, tal como lo anunció el profeta Daniel, porque Daniel interpreta los sueños de Nabucodonosor, las visiones que tuvo Nabucodonosor de una estatua. Daniel también tuvo visiones de unas bestias. Todas estas visiones Daniel las interpreta, y si hacemos un estudio de la profecía de Daniel, que también es importante que ustedes la conozcan para entender la parábola del hijo pródigo, veremos que ya en tiempos de Roma los judíos anticipaban que estaba por venir el hijo de David, que habría de traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué sucede cuando aparece Jesús de Nazaret? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Qué es lo que él dice? Yeshua dijo: yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yeshua dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir y traer, y será un solo rebaño y un solo pastor. Y el profeta Ezequiel anunció que Dios mismo sería el pastor de sus ovejas que fueron dispersadas, y que Dios mismo juntaría nuevamente a sus ovejas.
Eso está en Ezequiel 34, y en Ezequiel 37 se habla de las 10 tribus, como un valle de huesos secos, a quien Dios les daría vida, pondría su espíritu en ellos. Y qué curioso que aquí en este lugar se conmemora el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, Ezequiel capítulo 37 dice que Dios va a hacer que su espíritu le dé vida a huesos secos, y esos huesos secos, según la profecía de Ezequiel 37, son la casa de Israel, que son las 10 tribus que están en el exilio. Y que dice Ezequiel que Dios en los últimos tiempos les dará vida nuevamente y los juntará con el palo de Judá, los juntará con la casa de Judá, y se le dice a Jeremías que tome 2 palos, y que esos 2 palos en su mano representan a las tribus que se perdieron y que han de regresar al final y que han de resucitar de entre los muertos, y a la casa de Judá que se juntan, y quien los junta en su mano es David, un hijo de David. Así que ahora sí podemos empezar a armar el rompecabezas, a entender por qué Yeshua llama como discípulos pescadores, porque en Jeremías 16 dice que Dios traerá a sus hijos de todas las naciones y que Dios enviará pescadores. Entonces, por eso podemos entender que Yeshua llama pescadores, por eso le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Por eso podemos entender por qué Yeshua manda a sus discípulos a las naciones a ser discípulos. ¿A quién tienen que traer los discípulos? A quienes les promete que ellos serán jueces sobre las 12 tribus de Israel. Si a los 12, ¿por qué escoge 12 para empezar? Porque estos 12 juzgarán, enseñarán e instruirán a las 12 tribus de Israel, que en tiempos de Yeshua, ¿dónde estaban? Bueno, estaba la casa de Judá, que estaba ahí en casa por la gracia de Dios, pero estaban las tribus que estaban perdidas, que estaban en el exilio, y que sabían los rabinos de la época que estaban en el exilio, porque cuando Yeshua les dijo, un poco de tiempo y me veréis, yo tengo poco de tiempo y no me veréis, ¿qué fue lo que empezaron a decir los fariseos de la época? ¿Qué fue lo que empezaron a decir? ¿A dónde se irá este? ¿A dónde se va a ir? ¿Acaso se irá a la dispersión entre los griegos y enseñará a los griegos? Eso empiezan ellos a discutir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Mesías, hijo de David, tenía que cumplir lo que dijo Amós: levantará el tabernáculo caído de David, juntará las 12 tribus, irá por ellas, cumplirá la profecía de Ezequiel capítulo 34, que juntará las ovejas, las traerá de vuelta. Entonces ellos están esperando que el pastor de Israel junte a las ovejas. Y eso también lo entendió el sumo sacerdote Caifás, cuando dijo: es mejor que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Juan capítulo 11 dijo: esto no lo dijo por sí, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua habría de morir por la nación. ¿Cuál era la nación en tiempo de Caifás? La nación judía. Y no nada más ha de morir por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que ahí tenemos en la profecía de Caifás en el capítulo 11 de Juan. En la profecía de Caifás del capítulo 11 de Juan estamos viendo que él profetizó por el Espíritu el cumplimiento de la profecía de Jacob, de que su descendencia sería una nación y sería un conjunto de naciones. O sea, Yeshua va a morir por la nación judía y también por los hijos de Dios que están dispersos. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que están dispersos? El conjunto de naciones que se le profetizó a Jacob. Así que Yeshua tiene que ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua en el capítulo 15 de Mateo dijo a una mujer cananea: yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el apóstol Pablo, cuando en el camino a Damasco tiene esa visión de Yeshua, y cuando pierde la vista, y cuando van a orar por él y se le caen escamas de los ojos, escamas, ¿quién tiene escamas? Los peces, se le caen escamas de los ojos, en ese momento pudo ver. En ese momento entendió el misterio. En ese momento entendió que él era un instrumento escogido para anunciar la salvación, para anunciar el perdón a naciones y reyes. Y si leemos ese texto en el libro de los Hechos,
Pablo es un instrumento escogido para anunciar la salvación, para ir en busca de los reyes y naciones, ambos hijos de Israel. Ambos de los hijos de Israel. O sea que esos reyes y naciones son los mismos reyes y naciones que se le profetizaron a Abraham y Sara, que su descendencia serán reyes y naciones. O sea que Pablo es enviado a los mismos que Yeshua fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es incansable el ministerio de Pablo entre los gentiles. Por eso Pablo no cesa de andar yendo principalmente a Turquía, a todas esas regiones de Asia Menor. ¿Por qué? Porque en aquella época se sabía que las tribus estaban perdidas en algún lugar de Grecia. Entre los griegos estaban mezclados las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus estaban mezcladas en aquella época entre los griegos. Por eso ya mencionamos el pasaje, cuando los líderes judíos estaban pensando si Yeshua, al decirles que ya no lo iban a ver, se iba a ir a la dispersión entre los griegos. Por eso ellos estaban pensando eso. Se sabía que estaban entre los griegos. Si en la época de Yeshua y de Pablo, la dispersión de las 10 tribus estaban en el imperio griego, a 21 siglos de distancia, ¿dónde estarán esos dispersos entre los griegos ahora? ¿Ahora dónde estarán? Pues ahora están en todo el mundo. Ahora ya se multiplicaron y ahora ya llenaron las naciones. Ahora es la plenitud de las naciones. Y cuando Pablo comprendió este misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo, en su carta a los Efesios, y la única manera que podemos entender al apóstol Pablo y su obsesión de ir en busca de los gentiles es, la única manera es si podemos ver lo que el apóstol Pablo vio. ¿Y cómo podemos saber lo que Pablo pensaba o cómo entendía su mensaje? Bueno, muy fácil. En su defensa contra el rey Agripa, él le habla de su esperanza. Él le dice al rey Agripa, eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 26, le dice al rey Agripa que por la esperanza de sus padres. ¿Cuál es la esperanza de los padres de Abraham, Isaac y Jacob? La multiplicidad, que de ellos vendrá una gran descendencia. Por la esperanza de nuestros padres estoy atado en cadenas. Esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras 12 tribus. Pablo estaba anhelando el cumplimiento de la unión de las 12 tribus, el retorno de las 12 tribus que en aquella época estaban entre los griegos. Algo que Yeshua revela en Juan capítulo 12, donde él de inmediato anuncia su muerte cuando ve que unos griegos vienen a buscarle. Felipe le avisa que hay unos griegos que quieren verle, y cuando Yeshua se entera que unos griegos quieren verle, ya los judíos ya no estaban queriendo venir a él, ya estaban tramando incluso cómo matarle, pero vienen unos griegos y en ese momento Yeshua dice: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Es cuando ve que vienen los griegos que Yeshua entiende: ha llegado el momento de dar mi vida, de entregar mi vida por ellos. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, si yo doy mi vida por ellos, entonces vendrá mucho fruto. El propósito de la muerte de Yeshua es para renovar el pacto que toda esta descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, todas estas 10 tribus, invalidaron, anularon el pacto, recibieron carta de divorcio y se perdieron entre las naciones. Entonces Yeshua viene a renovar el pacto. Como dice Jeremías 31, haré un nuevo pacto. Este pacto es hecho con su sangre. Él viene a purificar a esta descendencia que se perdió, a esta descendencia que pecó y que fue infiel, y que es necesario purificarles para volverles a traer de vuelta. Este es el mensaje que predicaba Pablo. Por eso es que multitudes de gentiles, multitudes de gente que tenía una hambre, que tenía un conocimiento interno de que eran descendientes de Abraham, pero que se habían apartado y que estaban en la filosofía, en la religión grecorromana, etcétera, y de todas las naciones babilónicas,
y estaban anhelando regresar, pero pues no podían regresar porque era necesario que se llevara a cabo un acto de purificación, un acto de perdón. Y por eso podemos entender por qué el apóstol Pedro en su primera y segunda carta, y qué curioso que el apóstol Pedro, que de acuerdo a la tradición católica, y ahorita que estoy aquí en el aposento alto y que les hablé de que aquí, y qué curioso que justo están sonando unas campanadas, y que justamente aquí donde el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, y que ellos asimismo se consideran el sucesor de Pedro, y los que van a llevar este ministerio de Pedro a las naciones, pues qué interesante que si leemos la primera y la segunda carta de Pedro, nos vamos a dar cuenta que Pedro dirigió su mensaje, y se los voy a leer. Pedro dirigió su mensaje, primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver a quién Pedro, el primer papa, como dice la tradición católica, a quién dirigió Pedro su primera y su segunda carta. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que Pedro le escribe a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los israelitas, las 10 tribus que perdieron su patria, perdieron su herencia y se fueron a las naciones. Y en la segunda carta dice que también se dirige esta carta a los mismos. O sea que si el Papa actual dice ser sucesor y está aportando el mismo mensaje de Pedro, entonces el mensaje del Papa y todo el ministerio del Papa, entonces debería de ser a los mismos, a los expatriados. Entonces, los 1,000 millones de católicos que hay en el mundo y los 1,000 millones de cristianos, o sea, 2,000 millones de seres humanos en el mundo, entonces, ¿quiénes son? Son los expatriados que están en la dispersión, que ahora ya no están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, ahora ya no están ahí, no nada más están ahí, ahora están hasta lo último de la tierra. Ahora están en Australia, en las costas más lejanas, y que en los últimos tiempos, según la profecía de Ezequiel, comprenderán que fueron llevados a causa de su pecado, pero que Dios en su gracia y su misericordia los va a traer de nuevo, va a tener misericordia de ellos, y se cumplirán las palabras de Yeshua: será un solo rebaño y un solo pastor. Tengo otras ovejas que no son de ese redil, iré por ellas, las traeré de vuelta, será un solo rebaño y un solo pastor. Ahora sí, Lucas, capítulo perdón, estoy en Juan, con razón decía, no lo encuentro en Juan, bueno, porque nada más está en Lucas, esto solamente está en Lucas, en el capítulo 15, ahora sí vamos a entender, con toda esta introducción histórica, es la única manera de entender la parábola del hijo pródigo a un nivel mucho más profundo que el nivel emotivo, que es muy hermoso, como ya dijimos, pero vamos a entenderlo ahora a nivel profético. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, ¿quién era el menor? Efraín. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El hijo menor, a quien Jacob bendijo, Efraín, fructífero, el que recibe la primogenitura, el que recibe las promesas de que será incontable su descendencia. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, exactamente lo que hizo Efraín. Si ahora sí ya estudiaste la profecía de Oseas, o la estudias con calma, te vas a dar cuenta que es exactamente lo que hizo Efraín, el hijo de Dios, el primogénito, que se fue y desperdició la herencia, perdió la identidad como hijo del pacto. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. A ese nivel llegó entre las naciones de tratar de alimentarse de un animal
impuro de acuerdo a las leyes de Levítico. Entonces esto nos muestra que prácticamente ya estaba fuera del pacto, ya no tenía ningún problema en contaminarse. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que Yeshua vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos una ilustración de la urgencia del amor de Dios para traernos de vuelta a casa. Cuando lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió, algo totalmente extraño para esa cultura, en la cual una persona de dignidad, un gobernante, un padre de familia, un patriarca, o sea, era algo deshonroso correr. Era algo que, parte de la costumbre de aquella época, de que una persona de dignidad pues no debía andar como acelerado, deprisa o corriendo, era mal visto. Pero aquí vemos que al papá no le importa, y es tanto su amor por su hijo que corre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces vean lo que dice, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿A quién nos recuerda esto? ¿Qué padre nos recuerda que a su hijo le dio un vestido de gala que incluso provocó los celos de los demás? Otra vez nos recuerda la historia de José el soñador. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuál será el simbolismo de este becerro? ¿Cuál es el símbolo del becerro? Un animal fuerte, un animal de fortaleza, pero que se hace manso, que está dispuesto a ser manso. El Evangelio de Marcos nos presenta al Mesías en su distintivo como el siervo sufriente. Esto es un tipo de aquel que tuvo que dar su vida en el banquete con el fin de traerle de vuelta a estas ofrendas, estos sacrificios que se hacían en tiempos bíblicos. Siempre eran ofrendas de pecado, un becerro como ofrenda de pecado. Así que dice que mandan a matar un becerro, y dice, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense cómo dice que el hijo pródigo malgastó sus bienes con rameras. Las rameras en la escritura es, ¿qué profecía nos habla de manera más elocuente acerca de una ramera? ¿Qué profecía es más contundente del tema de una ramera? La profecía de Oseas. Entonces aquí tenemos
al hijo mezclándose con rameras, haciéndose uno con rameras. Y esto tiene que ver con idolatría. Se hizo idólatra, perdió la identidad, perdió la herencia, se fue con rameras. Y dice, y tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tu hermano, el hijo menor, se murió, pero ha revivido. ¿Quiénes son los muertos que han de revivir? ¿Qué profeta nos habla de muertos que han de resucitar? El profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos, las 10 tribus que se han de mezclar, pero que Dios en su misericordia les ha de traer de vuelta. Y una vez que se arme el banquete, ¿en qué concluye Apocalipsis? ¿Cuál es el clímax de la Biblia? ¿En qué concluye la Biblia? El banquete de bodas, las bodas del Cordero, el pacto renovado, el retorno de los exiliados, los 12,000 de cada tribu, más una gran multitud incontable que ha de venir de entre las naciones y que han de cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una desposada que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel, el desenlace final, el vestido de bodas, lino fino, y ahí concluye la historia de la Biblia. Una historia de romance, una historia maravillosa, que es mi oración y es mi ruego, que todos estos millares de millares que vienen aquí a este lugar, y todos estos millares de millares, y pues es mi sueño que millones en nuestra generación que van a ver este video, comprendan el misterio que ha estado oculto por los siglos, pero que conociendo a los profetas y los escritos de los apóstoles, lo podemos entender como si fuera un gran rompecabezas que al unirlo nos daremos cuenta que es la historia de una familia. El hijo menor, Efraín, que se perdió, pero que esa desobediencia sirvió para mezclarle entre las naciones, hacerle una multitud de naciones, y una vez que le hace una multitud de naciones, bueno, pues los trae aquí, y estando en este lugar, y ellos sintiéndose aún extranjeros, porque si yo le pregunto a cualquiera de los que están aquí si son gentiles, les aseguro que van a decir, si nosotros somos gentiles, somos la iglesia gentil. Es más, me gustaría hacerle una entrevista a alguno por acá, y preguntarle, oye, ¿tú qué te consideras? ¿Eres gentil o eres conciudadano de los santos? ¿Tienes la ciudadanía de Israel? Sería interesante hacerle una pregunta a alguno que venga por aquí y decirle, oye, ¿tú qué eres? ¿Eres gentil? ¿Eres cristiano? ¿Eres de la iglesia gentil? ¿O tienes la ciudadanía de Israel? Bueno, te puedo garantizar que te van a decir, soy gentil. Y si te llegan a decir que son de Israel, si te llegan a decir, no, pues soy ciudadano de Israel, te van a decir que soy de un Israel espiritual. Esa es la típica. Soy ciudadano de un Israel espiritual. Pero, pues, en la Escritura, lo espiritual no se desconecta de lo físico. Por supuesto que somos de carne y de sangre, pero también somos nacidos del Espíritu, y también somos nacidos de lo alto, y también el Espíritu mora en personas de carne y hueso, que hemos de recibir el Espíritu, como dice Ezequiel capítulo 37, huesos secos que han de levantarse, pero que han de recibir el soplo de vida, el Espíritu de Dios. Así que, pues, si tú has escuchado esto y
y todas las pistas que te he dado te hacen descubrir que lo que dijo el apóstol Pablo no es algo místico, sino es algo palpable, tangible, y que ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo o arrimado ciudadano de segunda categoría, sino eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, pues en ese momento podrás entrar con confianza y saber que eres parte de esta nación. ¿Y cuál es el propósito? ¿O para qué será útil que todos estos miles de cristianos que vienen, para qué será útil que se consideren parte de esta nación? ¿Para qué sería útil que 2.000 millones de cristianos en el mundo, por qué no los dejamos en paz? ¿Por qué no dejamos a 1.000 millones allá en la Iglesia Católica, con su ciudadanía en Roma, en el Vaticano, y que son católicos, apostólicos, romanos, y a 1.000 millones de cristianos protestantes en sus denominaciones bautistas, pentecostales, carismáticos, presbiterianos, metodistas, testigos de Jehová, adventistas, mormones? ¿Por qué no los dejamos en paz y que sigan formando denominaciones? O sea, ¿cuál es el propósito de decirle a estos 2.000 millones de cristianos, oigan, no, ustedes son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia de Dios, son Israel, son parte de esta nación? ¿Cuál sería el propósito si dejan de sentirse como extranjeros y dicen, wow, somos Israel? ¿Cuál sería el propósito de identificarse con esta nación y con esta tierra? Pues que si se sienten identificados con esta nación y con esta tierra, en vez de ver a los que están aquí en el piso de abajo así como con desconfianza, con temor, o peor aún, con rechazo, con desprecio, con menosprecio, en vez de verles así, ¿cómo verías tú, si entiendes el misterio que Pablo entendió, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo? ¿Cómo entenderías tú, qué harías tú, cuál sería tu reacción si comprendes, de acuerdo a las Escrituras, que tú tienes la ciudadanía de Israel, que si tú eres de Cristo, eres linaje de Abraham y heredero de la promesa, y esta tierra es la tierra de la promesa, y que los que están aquí abajo, el judío, no es otro pueblo, es el mismo pueblo, que son parte de un mismo pueblo, que griegos y judíos son un mismo pueblo? Por eso dice, ya no hay griegos ni judíos. Pero entonces, ¿ahora qué hay? Si no hay griego y no hay judío, ¿ahora qué? Pues ahora es Israel, el tabernáculo de David, las 12 tribus restauradas, Israel, el Israel de Dios. ¿Qué pasaría si 2.000 millones de cristianos en el mundo dejan de construir denominaciones y nuevos grupos y nuevas iglesias y nuevas sectas, y dicen, como está escrito en Jeremías capítulo 31, que vendrán días que gritarán los Nosrim, los guardas en el monte de Efraín, subamos a Sión, subamos a la casa del Dios de Jacob? ¿Qué pasaría si 2.000 millones de cristianos dejaran de construir iglesias, organizaciones, denominaciones, pequeñas naciones, y dijeran, vamos a la casa del Dios de Jacob, subamos a la tierra que heredaron nuestros padres, que prometieron a nuestros padres, volvamos el corazón a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob? No volvamos el corazón a los padres de la iglesia, gentiles, o a los líderes que nos han dicho otra cosa, o que digan, vanidad heredamos de nuestros padres. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos a las pisadas de Abraham, Isaac y Jacob. Volvamos, aunque ya no somos dignos, de ser llamados hijos porque votamos la herencia, pero volvamos, tengamos la intención de volver. ¿Qué pasará cuando entendamos nuestra identidad, nuestra herencia? ¿Qué pasará en ese momento? Pues te aseguro que ahora sí cumpliremos lo que Pablo dijo en su carta a los Romanos, que provocaremos a celos al que se quedó en casa. Los que están acá abajo, los que se quedaron en casa, los que están acá, al ver una multitud de hijos derrochadores que vuelven y que dicen, queremos ser uno con ustedes, queremos estar unidos a ustedes, ustedes son nuestros hermanos. Te aseguro que en ese momento se cumplirá el propósito de
la iglesia gentil entre las naciones, los llamados entre las naciones que han de volver a su identidad para provocar a celos al que se quedó en casa, y entonces comenzará el banquete de bodas. Estando aquí en el aposento alto, en un lugar donde van a pasar y han pasado millones y millones de hijos pródigos, quisiera invitarte a que oremos para que el misterio que entendió el apóstol Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo del Mesías. El Mesías es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es Israel. El cuerpo es Israel. El cuerpo es las 12 tribus de Israel, que el Mesías, hijo de David, ha de juntar una vez más. ¿Por qué no oramos? Para que esta pared intermedia de separación, de una vez por todas, se acabe. Este piso que estoy pisando, valga la redundancia, se ha quitado. Y que estemos en un mismo edificio. Es increíble. Estamos en el mismo edificio, dos pueblos enemistados. Padre, es increíble cómo haces las cosas. Es increíble que en este mismo edificio tú tienes a tus dos hijos. Y a pesar de que estamos tan cerca, en distancia, los dos orando por el establecimiento del reinado de David, los dos estamos separados por siglos de dogmas, de tradiciones, de intereses políticos, económicos, que han mantenido a estos dos pueblos enemistados, separados. Pero Padre, tú tienes un plan perfecto y eres sabio y es impresionante y es hermoso el plan que tú tienes para llevar este mensaje a la plenitud de los gentiles, para llevar este mensaje a todas las naciones. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces en un momento, en un día, introducirás a este conjunto de naciones, a esta plenitud de gentiles, los volverás a esta tierra que juraste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces juntarás en tu mano a ambos en uno solo. Y David, el hijo de David, será rey sobre nosotros. Y entonces será un solo rebaño y un solo pastor. Padre, ayúdanos a dejar de edificar iglesias, denominaciones, organizaciones, y ayúdanos a orar por la paz de Jerusalén, a orar por la paz de esta tierra, sobre todo ante la amenaza que tú has levantado en estos tiempos. A estas multitudes que tratan de aniquilar tanto a Judá como a Efraín en todas las naciones, a esta multitud que cada vez amenaza al mundo con un conflicto para acabar con la simiente de Isaac. Te rogamos porque en esta generación tú hagas cumplir las promesas de la simiente de Isaac, y que a pesar de que Ismael está tratando de acabar con Isaac, que sea en este tiempo donde la descendencia y la simiente incontable de Isaac, que se dejó atar por todos nosotros, surja de entre las naciones.
Y Señor, por tu gracia y por tu misericordia, se convierta en la cabeza de las naciones, que ha de llevar un mensaje de paz, de amor, y que manifieste que tu palabra es fiel y que se cumplió literalmente hasta la letra más pequeña, la yud. Ayúdanos a creer que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una nekudá, ni un punto, ni el símbolo más pequeño en tu palabra ha de pasar hasta que todo se cumpla. En el nombre de Yeshua. Amén. Especialmente en el himno de Abishab, a partir de hoy. Estuve tanto tiempo lejos de ti, malgastando los bienes que te pedí y manchando mis vestiduras blancas. Estuve tanto tiempo lejos de ti, buscando mi beneficio y no lo conseguí. Por los hijos pródigos que están volviendo acá. Tan solo amargura en el alma, pero volví en sí. Y me puse a recordar que en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Si tú me falta el aire, y mi vacío no lo llena nadie. Si tú me falta el aire, y mi vacío no lo llena nadie ni nada. Señor de mi corazón, tú eres mi pan y mi agua, 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 eres mi pan y mi agua. Pequé contra el cielo y pequé contra ti, como un jornalero seré para ti. Pues ya no soy digno de ser tu hijo, pero no fue así. Pusiste anillo en mi dedo, me cambiaste los vestidos e hiciste fiesta en el cielo. Oh Padre, cuánto te quiero. Si tú me falta el aire, y mi vacío no lo llena nadie. Si tú me falta el aire, vacío no lo llena nadie ni nada. Señor de mi corazón, tú eres mi pan y mi agua, 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 tú eres mi pan y mi agua. ¿Quién es ese? Otra. Esa. ¿Quién es?